Río Fugitivo, capítulo 24. Hacía mucho que no tenía una buena charla con Mauricio. Estaba molesto con él por cuestiones de amistad que me colocaban al lado de Tomás por el dolor que Mauricio le había causado al meterse con Aura. Creía que él lo sabía, lo notaba evasivo conmigo. O quizá no se trataba de algo personal. En una semana sería la peña en honor al Día de la Madre y, debido a su incapacidad para delegar responsabilidades, él estaba encargado de la organización hasta en sus detalles más mínimos. También decían que Aura ocupaba toda su atención, que el galán de Pueblo Chico había caído por fin en las redes de un amor más vasto que el que se profesaba a sí mismo. Pero necesitaba hablar con él. En la reunión de curso me ofrecí de voluntario para acompañarlo por la tarde a buscar una amplificación en la zona de la cancha. También en esa reunión comencé a hacer circular la edición especial, un compendio de artículos satíricos, chistes vulgares y caricaturas inspiradas en Meloni. Mis compañeros habían colaborado como nunca antes. Yo apenas había dado una estructura a sus trabajos y escrito un artículo sobre las costumbres sexuales de nuestro director, titulado Las virtudes del pájaro solitario. El cielo estaba nublado, típico día de otoño, templado, incapaz de decidirse entre el frío y el calor. Las calles se llenaban de hojas amarillentas y parduzcas, se acumulaban en los bordes de las aceras. La municipalidad no tenía presupuesto para un servicio adecuado de limpieza. A veces contrataba unas cholitas por una suma miserable. Se las podía ver recorriendo las avenidas a las 6 de la mañana con sus rústicos escobillones de paja. Bajamos por la 16 de julio, llena de baches, en el Mazda de Mauricio. En el trayecto nos cruzamos con un grupo de universitarios que se dirigían a la plaza principal, a una más de sus manifestaciones en contra del gobierno. Llevaban pancartas con insultos asiles y arrojaban al aire panfletos rojos y morados. Algunos se colaban por mi ventana abierta. Uno era del Partido Obrero Revolucionario, otro del Partido Comunista Marxista-Leninista. Pedían tomar las calles, crear comités de justicia popular. ¡Abajo la burguesía explotadora! ¡El pueblo al poder! Los esperaban perros furiosos, gases lacrimógenos, acaso los cascos de un caballo o una noche en los confines de una celda. Me pregunté dónde estaría Silvia. Hablamos de los crecientes rumores de un golpe de Estado, de la propuesta de acortar un año el mandato de Siles, del viaje de promoción. No sé si deberíamos tener uno, dije. El auto detenido en un semáforo. Una campesina se acercó a mi ventana y extendió su mano arrugada. La ignoré. De por ahí no lo tengamos. Parece que Meloni está decididísimo a cancelar los viajes como forma de solidarizarnos con la situación. Tal como están las cosas, sería un abuso para los viejos. No todos van a poder ir. Yo particularmente no iré. No tengo ganas. Lo tuyo es diferente, pero creo que deberíamos tener un viaje aunque sea a Quillacollo. Es una cosa muy importante que marca nuestra transición. Cuando nos acordemos en unos años de los días de la promo, tenemos que acordarnos de las locuras que hicimos en el viaje. Me acordaré de otras cosas que pasaron este año antes que de la promo. Hubo un silencio incómodo, pero no quería que Alfredo emergiera a la superficie. No en ese momento. De modo que destrocé el silencio con palabras, que aún las más tontas son útiles para eso. Ayer estaba en casa el inspector Daza. Es muy divertido el tipo, muy interesante. Deberías venir uno de estos días a almorzar solo para conocerlo. Lo vi un par de veces en los noticieros. Es hecho al bueno, al clave, muy consciente de que lo están filmando, ¿no? Tiene algo de actor y tiene cada teoría un poco traída de los pelos. Por impresionar a Mauricio, improvisé una. Está convencido de que la muerte de mi hermano está relacionada con la banda del ajedrecista. ¿Ah, sí? Mauricio no se inmutó. Parece que hasta de 80 años seguiré escuchando la misma historia. El ajedrecista aquí, el ajedrecista allá. Para haber muerto hace ya tanto, papá es un hombre orquesta. Alguien se ha ido y sin embargo no. No, nada que ver con tu papá. Me refiero a esos anónimos que circulan en el colegio con la firma de un alfil. Ah, me olvidé de decírtelo. Recibí otro. ¿Cuándo? ¿Qué decía? La anterior semana. Decía que mis días estaban contados. Estoy seguro de que es una broma pesada de los de Chinatown, típico de ellos. Había un alfil blanco al lado del cuerpo de Alfredo. ¿Y cuál es la conexión? Eso no prueba nada. Tal vez, son ideas de Daza, no mías, por si acá. Cuando Alfredo se da cuenta esa noche de lo que le está sucediendo, agarra un alfil del tablero de ajedrez en el escritorio de la pieza nueva. ¿Por qué? Pudo haber agarrado cualquier cosa, pero agarró un alfil.
Quería indicar algo, por ejemplo, que el que le había vendido la droga estaba conectado con la banda del ajedrecista. Entre paréntesis, yo tampoco creo que tu papá esté vivo, probablemente se trata de alguien que se está aprovechando de la leyenda. Robbie, tanta novela policial te está confundiendo el cerebro. Deberías leer García Márquez o ir más al cine y cosas así. Leí 100 años de soledad, leí Crónicas de una muerte anunciada. ¿Te gustaron? Mucho, muchísimo. DC Crónica no es una joya. Yo me dedicaría a escribir si me garantizaran que todas mis obras van a ser mínimo de ese nivel. Así que chiste escribir. Mauricio estacionó en una callejuela de tierra cerca de Miamicito, ese reducto de contrabandistas en el que uno podía encontrar desde ropa interior colombiana hasta televisores japoneses. En las aceras cholas de polleras multicolores ofrecían tostado paceño sobre el que se posaba una multitud de moscas. No había mucha gente en las calles, había escasez de artículos de primera necesidad y los artículos suntuarios parecían no interesar a nadie. Un borracho yacía tirado en una esquina. Un perro con una cola enroscada como la de un cerdo le lamía sus mejillas. Seguía Mauricio, que me decía: comprendo tu desesperación y te voy a ayudar en todo lo que pueda. Pero a mi modo de ver, y perdona que te lo diga, no hay culpables en la muerte de Alfredo. Y tú estás queriendo forzar las cosas, encontrar un culpable. Es cierto, fue una muerte a destiempo, pero... Una muerte a destiempo, me dije, pisando mierda de gato en la acera. No había muerte a destiempo. Todo sucedía de improviso, sin que pudiéramos terminar de construir el edificio que habíamos empezado hace un año, o la carta que habíamos iniciado por la mañana y dejamos a medias para salir de compras, sin saber que en la esquina nos esperaba un auto que cruzaría el semáforo en rojo y nos encontraría cruzando por las líneas de cebra. Habría un video que no llegaríamos a devolver al videoclub y quizá ni siquiera a ver. Una novela con una hoja doblada señalando la página 75, la trama que fluía la noche anterior, pero el sueño nos había ganado y nos hizo cerrar el libro. Habría un disco de Queen que no llegaríamos a comprar, una relación iniciada que no tendría desenlace. Nuestra pareja tendría, a cambio, una historia exótica y extravagante para contar, el novio que se había muerto una tarde de abril. No había mucho amor, pero en el relato lo habría. Habría una madre con la que nos habríamos peleado la noche anterior, pobre, la angustia que la acompañaría hasta su muerte, esa sensación amarga de haber dejado que el hijo se fuera al otro mundo tras una torpe discusión. Todas las muertes ocurrían a destiempo, incluso las de los enfermos con cáncer terminal. Se les daba una semana de vida y no duraban 2 días, o quizá 10, pero aún así, jamás sin sospechar que el próximo suspiro sería el último, dejando a medias un pensamiento o una imagen alucida después de escuchar una frase de la enfermera fuera de contexto, las margaritas que crecen en los tejados, o un desvalado recuerdo de la infancia. Mauricio se detuvo ante una puerta en la que alguien había dibujado con tiza las curvas exuberantes de una mujer. Una anciana nos abrió. Pasamos a una sala que apestaba a chicha. Un hombre de melena grasienta y tez cobriza apareció en el umbral. Mauricio le extendió la mano. Le preguntó quién lo había recomendado. El hombre me miró y Mauricio me pidió que saliera. ¿Cuál es el misterio?, dije. Solo se trata de contratar una amplificación, ¿no? Esta gente es rara. No le gusta hablar de negocios en frente de extraños. Espérame un ratito afuera. Qué ridículo. Salí. Me entretuve imaginando cosas. Esa casa podía ser el escondite del ajedrecista. Mauricio en realidad había ido a visitar a su padre. Charlaban. El ajedrecista lo abrazaba. Le daba el dinero para costear su elevado tren de vida y las deudas de mamá. Mauricio apareció al rato. Ya en el Mazda reinicié la conversación. ¿Sospechas que uno de tus compañeros le ha vendido droga a tu hermano menor? ¿Qué harías? ¿Te quedarías sentado con los brazos cruzados? Dime quién. No tengo pruebas, pero... ¿Entre los dos? Conejo. Mauricio se quedó callado. Vi su perfil de reojo, la recta nariz que yo hubiera querido tener, la recta nariz de Mario Martínez. Me intimidaba. Había planeado de decirle que me parecía mal que no le hubieran importado los sentimientos de Tomás y estuviera saliendo con Aura, pero frente a él no me animaba, era un cobarde. Me extraña que digas eso, dijo. Conejo es un tipo insolente, un alzado de lo peor, pero no me lo imagino. ¿No ves cómo se viste ahora? ¿De dónde saca tanto dinero? Sus papás no le dan un peso.
Era uno de tus mejores amigos, ¿no? Tú lo has dicho, era. Es peligroso acusar sin tener pruebas. Mauricio tomó la Oquendo. Había un embotellamiento. La universidad había sido acordada por los soldados. ¿Dónde estaría Silvia? En la pared de una tienda de fotocopiadoras, al lado de un póster anaranjado del MIR con la foto sonriente de Paz Zamora, leí en letras rojas y temblorosas: los sabios, entre tanto, predican la conformidad. Solo los dioses saben que esta virtud incierta es otro vano intento de abolir el azar. Esos versos no eran del poeta, a menos que éste se hubiera dejado llevar por el aire de los tiempos y hubiera perdido ese desaforado optimismo con el que nos esperaba, emboscado en cualquier vuelta de la esquina. Hubiera querido ser yo el creador de esos versos, hubiera querido ser yo el poeta. Un soldado se acercó a Mauricio, el rostro adolescente, las facciones ahindiadas. Llevaba un casco desproporcionalmente grande para su cabeza y un rifle de caño oxidado que parecía de juguete. Nos ordenó con torpeza que desviáramos hacia la derecha, dar un gran rodeo. A mí me preocupa la situación general, dijo Mauricio, cumpliendo la orden después de despedirse del soldado con un burlón saludo militar. El otro día, en un partido contra los de tercero, el salvaje se acercó al borde de la cancha y se puso a vomitar. Al día siguiente, Chino eructó en clase de física. Los de Chinatown son los peores, pero no los únicos. Hay drogas y trago por todas partes. Soy presidente de un grupo de alcohólicos y drogadictos. Y de mujeriegos como tú, expertos en el arte de la mentira y el engaño, voraces y refinados a la hora de la infidelidad, pichones de impasibles adúlteros. Mejor callar que otro arrojara la primera piedra. La situación se me ha escapado de las manos, continuó, y no soy papá de nadie para aconsejarles qué hacer y qué no. Mauricio sí que podía. Pensé recordando otros tiempos. Él hablaba y el curso callaba y lo escuchaba. Había uno que otro rebelde recalcitrante, pero sus palabras servían para convencer a los demás de lo que los quería convencer. Ya no estaba dispuesto a hacerlo. ¿Y no podía hacerlo? ¿Acaso sentía que había perdido la autoridad moral de la que había gozado hasta hacía poco, antes de descubrir su patética fragilidad ante un lindo rostro de mujer? Ahora lo admirábamos quizá más que antes, pero por razones menos convincentes, de agresivos machos de gallinero y no de futuros herederos de un país que había que sacar de las ruinas. Mauricio era tan débil y vulnerable y bajo como nosotros, aunque su debilidad era diferente a la nuestra. Hablamos de otras cosas. Quise preguntarle de Aura, pero me desanimé nuevamente. Seguro que no me diría mucho. Sabía que le iría con el chisme a Tomás. Estacionó en la puerta de mi casa. Extrajo un sobre papel manila de la guantera. Me lo dio y me dijo que lo abriera cuando él se fuera. Lo prometido es deuda, me dijo. Mandó saludos a Silvia y a mis papás y se fue. Apenas desapareció el Mazda, rompí el sobre. Era un libro de cubiertas rústicas, las páginas amarillentas y frágiles resquebrajándose al contacto de mis manos. Leí el título, Laura. El nombre del autor en letras góticas, Edgar Lizarazu. La Paz, Bolivia, 1853. Por un momento me olvidé de Alfredo y sentí un golpeteo arrítmico y acelerado en el corazón. Tenía entre mis manos el eslabón que me conectaba con mi pasado, la obra del hombre que podía haberme legado la salvadora y maldita predisposición a escribir. Abrí la primera página, leí. Ay, amigo, el corazón del hombre. Dejarte a ti, pese a quererte tanto, dejarte siendo inseparable y sentirme dichoso. Me lo perdonas, lo sé. Parece que el destino me ha puesto en contacto con mis demás amigos con el exclusivo fin de atormentar mi corazón. Pobre Juana, y sin embargo, no es culpa mía. ¿Podría yo evitar que se desarrolle una pasión con su desdichado espíritu mientras me embelesaba con las gracias hechiceras de su hermana? Así y todo, ¿no tengo nada que reprocharme? ¿No he alimentado esa pasión? Me dirigí a mi cuarto con el libro en la mano. Hércules dormía plácidamente sobre un mullido tapiz junto a la puerta de la entrada de la casa. La radio estaba encendida en la cocina. Voces en quechua cantaban canciones tristes sobre las cuales se superponía la voz melodiosa de Eulalia. Ella planchaba, vestida de negro. Me saludó, dejó la plancha a un lado y en un acto reflejo bajó el volumen. El basurero al lado de la cocina olía a podrido. Después de saludarle y preguntarle quién me había llamado, le dije si era cierto lo que me había contado mamá. Cierto es, joven, respondió ella sin mirarme con timidez. Tengo muchísimo miedo en las noches.
Es normal, Eulalia. Todos estamos igual. Abrí el refrigerador. Estaba casi vacío. Me serví un vaso de limonada. Pero ya pasará. No te apures en tomar decisiones. Te necesitamos. Sobre todo mamá. Tan vacía está la casa desde que no está su hermano joven. Ahora sí me miró. La cara de mejillas chupadas y arrugas prematuras. ¿Cuántos años tenía? Me da no sé qué quedarme sola en las tardes y que no haya ningún ruido. Ay, joven, ¿por qué pues su hermano? Tantos maleantes hay y le tiene que tocar a él, que era tan bueno. Un pan de Dios no mataba una mosca. Me hubiera gustado responder a la pregunta del por qué. Me hubiera gustado. No puedo, joven, yo me voy. La quiero mucho a su mamá y me da pena dejarla solita, pero no puedo. Lo quiero mucho a usted, pero no puedo. ¿Y tu chico? No me haga recuerdo. Es un infeliz. Había estado también con otra, una orureña horrible que trabaja en casa del doctor Delgadillo. Aquícito nomás a 2 cuadras. Preferí no insistir. Había que dejar que se tranquilizara. Confiaba en que al final triunfaría su sentido de la lealtad hacia mamá, el tiempo que había pasado en casa y el cariño que sabía nos tenía. Esa noche hice un poco de tareas con desgano y leí la novela de Lizarazu hasta la madrugada, en el silencio de la casa, roto de cuando en cuando por los aullidos de Hércules. Papá no estaba. Mamá me había dicho que había ido a reunirse con Farias. Regresaba a sus viejas costumbres conspiratorias. No aprendía. Silvia tampoco estaba. Había llamado de casa de Jean-Pierre. Se quedaría a ver El halcón maltés. Escrita en una prosa intensa, de gran poder lírico, era una novela melodramática, sentimental hasta el exceso, de esas que yo tenía como antimodelo para mi escritura. Era la historia de Simón, un hombre enamorado de una mujer casada que, al ser rechazados sus avances, decidía suicidarse. Tenía potencial de novela detectivesca. Si Lizarazu se animaba a convertir en realidad ciertos pensamientos de Simón, el terrible demonio de asesinarla a ella o al esposo. Con un muerto en la mitad de la trama, la novela habría adquirido otro ritmo y se hubiera abierto a un infinito de posibilidades. Pese a su argumento convencional, quizá original cuando fue escrito, Simón se hacía querer y uno se interesaba en sus desventuras. Sin ser una gran obra, era una novela que al menos cumplía el requisito fundamental del género, narrar una historia y que cautivara y entretuviera al lector. Mientras la leía, mirando de cuando en cuando la foto de Lizarazu, me emocioné buscando algunos puntos de contacto entre esa obra tan lejana y mi estilo a todas luces tan disímil. Aunque las digresiones líricas no iban conmigo, creí reconocerme en el respeto sagrado por el argumento, en la economía narrativa, en la instintiva convicción de que el rol principal del cuentista o novelista era narrar una buena historia y de que todo lo demás era secundario, aderezo para el plato fuerte. Creí que era cierto que algo de Lizarazu había en mí. Me dormí con una sensación extraña que me había asaltado un par de veces mientras leía la novela, que lo que acababa de leer me era de algún modo familiar. No se trataba de nada relacionado con alguna extravagante superstición genética, que yo hubiera heredado no solo la inclinación literaria de Lizarazu, sino también lo que él había escrito, almacenado desde mi nacimiento en la geografía accidentada de mi memoria y ahora de pronto reactivado por los vientos alisinos de la lectura, sino de una familiaridad más simple, la de haber leído antes lo que acababa de leer, la de haber escuchado antes esa historia de boca de otro escritor. Me asusté de mi propia sensación, tardé mucho en conciliar el sueño.